La antena del comandante de la flota Dwan se movió mientras miraba a través de la enorme ventana del puente del Stellar de Minion. Las superficies pulidas de las naves insignia brillaban bajo la suave iluminación, azul, un testimonio de la superioridad tecnológica de su especie a su alrededor. Los miembros de la tripulación trabajaban en sus estaciones, sus exoesqueletos de Chitus reflejaban el brillo de innumerables pantallas. La detección se había producido durante una patrulla de rutina de su territorio recién reclamado. Una sola nave aparentemente primitiva para sus estándares había aparecido en el borde del rango de su sensor. Uno inicialmente había ignorado el informe considerándolo debajo de su atención. El Stellar de Minion había conquistado 17 especies solo en el ciclo pasado. ¿Cuál era una nave más primitiva? El comandante llamó a Tahu desde la estación de sensores. Sus mandíbulas chasquearon rápidamente con emoción. La nave desconocida parece estar manteniendo su posición. No está intentando huir. Dwan se rascó el tórax pensativamente. La mayoría de las especies primitivas al menos tenían el sentido de correr cuando se enfrentaban a una fuerza superior. Este comportamiento era inusual. Chasqueó sus mandíbulas con leve molestia y enderezó sus placas ceremoniales de Carpes. Muéstrame la nave en la pantalla principal. Ordenó que la proyección holográfica se materializara en el centro del puente. La nave no se parecía a nada que hubieran encontrado antes. Tenía un casco oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su diseño era angular y depredador sin consideraciones estéticas aparentes. Función pura. Uno lo notó como un arma. Su segundo al mando, He, que se acercó con un bloc de datos. El oficial más joven. Las antenas se movían rápidamente. Una señal de energía nerviosa que Dwan encontró levemente irritante. He, que siempre había sido demasiado cauteloso, demasiado propenso a ver amenazas donde no existían. Comandante, la nave se identifica como HS Devastator. Hugh informó que sus mandíbulas hacían clic pensativamente. Sus firmas de energía son inusuales. Nuestros sensores tienen dificultades para obtener lecturas claras. Dwan agitó su miembro superior con desdén. Tecnología de protección primitiva. Nada más. Probablemente intentaba enmascarar sus capacidades inferiores, pero el señor Hugh persistió. Los patrones de energía no coinciden con nada en nuestra base de datos. Y mire estas lecturas. Levantó el bloc de datos que mostraba gráficos de energía fluctuantes que tenían poco sentido. ¿Te preocupas demasiado? He. ¿Quién? Uno parlotó. ¿Cuántas naves lo hacen? Tenemos en nuestro grupo de batalla 30 naves de guerra, señor, todas naves de primera línea del dominio, y tienen una nave. Una antena se movió en diversión 1. La tripulación del puente trabajó eficientemente a su alrededor preparando la flota para lo que asumieron que sería una demostración rápida de poder. El procedimiento estándar era simple: rodear la nave primitiva, demostrar sus números y tecnologías superiores y exigir la rendición inmediata. La mayoría de las especies capitularon rápidamente. Cuando se enfrentaron a probabilidades abrumadoras, señor, llamó Manny de comunicaciones. Estamos recibiendo un paquete de datos de la nave. Parece ser su embarcado. Especificaciones. Mostrarlo a ser uno, ordenó esperando ver confirmación de su estado primitivo. Las especificaciones se desplazaron por la pantalla principal. Los números no tenían sentido según los datos. El salón de la nave estaba hecho de materiales que no deberían existir. Sus lecturas de potencia de salida eran claramente falsas. Ninguna nave de ese tamaño podría generar tanta energía. Están tratando de intimidarnos con datos falsos, de uno declaró, aunque una pequeña parte de se sintió incómoda. Otro intento primitivo de engaño: posicionar la flota para una exhibición de dominio estándar. Las 30 naves del Stellar Dominion se movió con precisión practicada formando un hemisferio alrededor de la nave solitaria. Sus agujeros plateados brillaban en la luz de las estrellas, una vista que había hecho que incontables especies se arrodillaran. En señal de rendición, Sir Howe habló de nuevo, su voz con una nota de preocupación. Tal vez deberíamos realizar exploraciones más detalladas antes de que sean suficientes. La antena de D1 se aplastó contra su cabeza con irritación. No perderé el tiempo analizando cada nave primitiva que encontremos. Somos el dominio estelar, hemos conquistado incontables especies. Esto no será diferente. Dio un paso adelante, su armadura ceremonial captando la luz. Otra especie para iluminar sobre su lugar en el galaxy. Preparó la flota para una exhibición de dominio estándar. Mientras la flota se ponía en posición, Dwan notó algo extraño. La nave humana no había reaccionado en absoluto a su formación amenazante. Simplemente colgaba allí en el espacio, oscura y silenciosa, como un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Por primera vez desde que comenzó el encuentro, Dwan sintió un ligero temblor en su lente inferior. Rápidamente lo suprimió. Eran el dominio estelar. Eran superiores. Esta nave primitiva prendería su lugar, al igual que todas las demás,
pero cuando dio la orden de comenzar la exhibición de dominio, no pudo evitar la sensación de que algo estaba muy, muy mal. La presencia del HSS Devastator parecía volverse más siniestra con cada momento que pasaba. Su casco oscuro absorbía no solo la luz, sino también su confianza. Poco sabía el comandante de la flota, pero este encuentro pronto se convertiría en una historia legendaria de arrepentimiento en todo el dominio estelar, una historia de cómo una nave humana cambiaría su comprensión de la galaxia. Para siempre. El silencio en el puente de la nave insignia de los dominios estelares se rompió por una explosión repentina de estática. Los sistemas de comunicación se activaron sin anulando rápidamente sus protocolos de seguridad con facilidad. La antena de la tripulación alienígena se movió al unísono cuando una voz clara y firme llenó su centro de comando. Este es el Capitán Wynn del HSS Devastator. La voz anunció que no había emoción en las palabras, solo autoridad pura e inquebrantable. Este es un espacio restringido. Su flota debe retirarse de inmediato. Esta es su única advertencia. Joven yo. La oficial de comunicaciones trabajó rápidamente para traducir el mensaje. Sus dedos con garras bailaron sobre su consola. Las placas de su tórax vibraron ligeramente mientras procesaba la transmisión inusual. A diferencia de la mayoría de las situaciones de primer contacto, este mensaje llegó en perfecto estándar del dominio junto con otros 30 idiomas simultáneamente. El comandante Yum. Mai gritó con su antena temblando. El mensaje se transmitió en todos los idiomas y dialectos conocidos del dominio. De alguna manera accedieron a nuestra base de datos lingüística sin ser detectados. Doan parloteó divertido, pero Ji notó que las extremidades inferiores de su comandante se contraían ligeramente. Una señal de preocupación reprimida. La capacidad de eludir su seguridad de comunicación y acceder a sus bases de datos de idiomas no era una capacidad primitiva. Reproducir el mensaje de nuevo, hacer uno. Ordenó acercarse a la estación de comunicación. La voz llenó el puente una vez más. Y esta vez Doan prestó más atención al tono y la entrega había algo en eso que lo molestaba, no miedo e incertidumbre, sino más bien el tipo de confianza que venía de la certeza absoluta. Señor J. ¿Quién se aventuró? El hecho de que pudieran penetrar nuestra seguridad de comunicación tan fácilmente no tiene sentido. ¿Alguien lo interrumpió? Aunque su antena delató su creciente inquietud, un afortunado avance tecnológico, nada más probablemente robado de una especie más avanzada, la tripulación del puente intercambió miradas, sus ojos compuestos reflejando la suave luz azul de sus estaciones. Varios de ellos habían notado que la posición de la nave humana no había cambiado, permanecía perfectamente quieta como un marcador de piedra, advirtiendo a los viajeros de no pasar. Mantengan nuestro avance. Alguien ordenó su voz a través del puente. Mostrar a estos humanos cómo responde el dominio estelar a la amenaza. La flota de 30 naves avanzó en formación perfecta, sus agujeros plateados brillando contra el telón de fondo del espacio. Cada nave era una obra maestra de la ingeniería del dominio, capaz de reducir la mayoría de los planetas a cenizas. Juntos eran imparables, o eso creían. Una segunda transmisión atravesó sus sistemas, esta vez acompañada de datos tácticos detallados sobre su propia flota. La voz del capitán humano permaneció calma. Casi simpatía, un atético. Hemos terminado de escanear sus naves, conocemos sus capacidades. Este conocimiento no cambia nuestra advertencia. Retirarse. Joven señorita Klaus golpeó contra su consola mientras analizaba los datos. Comandante, han identificado cada sistema de armas, frecuencia de escudo y debilidad potencial en nuestra flota. Los datos del escaneo son completamente precisos. Doan sintió que las placas de su tórax se tensaban. Ninguna especie había conocido jamás logró penetrar sus pantallas defensivas tan completamente. Chasqueó sus mandíbulas rápidamente en señal de creciente frustración. Están tratando de intimidarnos con trucos técnicos. El dominio estelar no se retira de una sola nave, no importa cuán inteligente pueda ser su tripulación. Sir J., quien dijo en voz baja, tal vez deberíamos considerar no hacer la antena de una aplastada contra su cabeza. No. Seré el primer comandante del dominio en retirarse de una especie primitiva. Continuó el avance. Prepara las baterías delanteras. La flota se acercó al HSS Devastator, sus armas cargando con un suave resplandor verde. La nave humana permaneció inmóvil, su casco oscuro parecía oscurecerse aún más contra las estrellas. Llegó una transmisión final, y esta vez había algo diferente en la voz de Capitán Aji. No ira o miedo, sino lo que parecía resignación. Entendemos que requiere una demostración. Recuerde que fue advertido. El mensaje terminó y por un momento un completo silencio cayó sobre el puente del dominio estelar. Doan sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto, aunque no podía explicar por qué eran 30 naves contra una. Eran el dominio estelar, eran superiores, pero mientras observaba la oscura nave humana a través de la ventana, Doan recordó algo que su madre le había dicho hace mucho tiempo. Los depredadores más letales no desperdician energía en demostraciones de fuerza.
Simplemente esperan a que su presa se acerque lo suficiente. Dejó el pensamiento a un lado y dio la orden de continuar el avance. La flota avanzó, su formación perfecta, sus armas listas. Ninguno de ellos se dio cuenta de que estaban a punto de convertirse en una historia con moraleja, una lección de por qué algunos deberían ser calentados. El HSS Devastator esperó pacientemente en la oscuridad del espacio como un maestro preparándose para dar una lección dura pero necesaria a estudiantes demasiado confiados. Dispara la salva de advertencia. Hazlo. Ordenó su voz que se transmitía a través del puente con autoridad practicada. 3 de los mejores cruceros del dominio se pusieron en posición. Sus baterías de lanzas de energía brillaban con una luz verde brillante. Las armas estaban diseñadas para naves 3 veces el tamaño de la nave humana. Ninguna tecnología de escudo conocida podría soportar un impacto directo. Las lanzas de energía atravesaron el espacio. Rayos brillantes de poder destructivo que habían puesto de rodillas a innumerables civilizaciones. La tripulación del puente observó con anticipación, esperando ver la nave humana. Los escudos se encienden y fallan bajo el asalto. Lo que sucedió en cambio hizo que todos los alienígenas en el puente se congelaran de incredulidad. El rayo golpeó el casco oscuro de ese Devastator y simplemente desapareció. No hubo destello de escudo, ni explosión, ni daño visible. Las armas de energía fueron absorbidas por el casco como si nunca hubieran existido. Las garras de la oficial científica, Sujin, chocaron contra su consola mientras intentaba desesperadamente darle sentido a las lecturas. Su voz tembló cuando informó al comandante. El pasillo de la nave está absorbiendo la energía de nuestras armas. La lectura sugiere que la energía se está convirtiendo en almacenada, pero el proceso no se parece a nada en nuestra base de datos. La antena de J se aplanó nuevamente contra su cabeza. Una clara señal de angustia. Imposible. No hay tecnología numérica. Sus palabras se interrumpieron cuando aparecieron nuevas lecturas en sus pantallas. Señor, Suejin gritó. Su voz se elevó en tono. Las lecturas de energía de las naves humanas están aumentando. Están usando nuestra propia energía de armas para cargar sus sistemas. Las mandíbulas de Don hicieron clic rápidamente mientras procesaba esta información. En todos sus años al mando de la flota del dominio, nunca se había encontrado con algo como esto. Las placas de su tórax temblaron levemente, una señal de creciente ansiedad que trató de reprimir. Lanzó una bocanada de aire comprimido. Ordenó con voz más fuerte que antes. Todas las naves. El máximo poder de las armas abrumará cualquier tecnología que estén usando. La flota respondió de inmediato. Docenas de lanzas de energía convergieron en el HS como Devastator. El espacio alrededor de la nave humana se iluminó como una estrella recién nacida. Es suficiente potencia de fuego para nivelar un pequeño continente. Golpeó su casco. El resultado fue el mismo. El casco oscuro bebió la energía como un agujero negro, consumiendo luz. Ni siquiera hubo un destello de resistencia. Era como si estuvieran disparando al vacío mismo. La comandante Yumi llamó desde comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión del capitán de la nave humana. La voz de HY llenó el puente una vez más, todavía calmada, pero ahora con una nota de lo que casi sonaba como lástima. Sus armas no pueden hacernos daño. Su energía simplemente nos hace más fuertes. Por favor, reconsidere sus acciones. Doan sintió que sus piernas temblaban debajo de él. Esto no se suponía que fuera posible. Las armas del dominio eran superiores. Habían conquistado 17 especies con esta tecnología. ¿Cómo podría una nave humana simplemente ignorar sus armas más poderosas? Dijo Sir Hu en voz baja. Nuestras reservas de energía se están agotando rápidamente. Si continuamos con este asalto, drenaremos nuestras naves sin causar ningún daño. La tripulación del puente observó con horror cómo nuevos datos se desplazaban por sus pantallas. Las lecturas de energía del chip humano ahora estaban fuera de serie. Prácticamente zumbaba con la energía absorbida. Todas las naves, cesen el fuego, ordenó. Su voz se quebró ligeramente. Los rayos verdes apagaron uno por uno, dejando al Devastador Esus flotando sin cambios en la oscuridad del espacio. La voz de Sujin era apenas un susurro cuando informó las lecturas finales. Comandante, han absorbido suficiente energía para alimentar a toda nuestra flota. Durante un año estándar. Su firma de poderes no pudo terminar la oración. Las lecturas no tenían sentido. La nave humana ahora contenía más poder de que sus sensores podían medir y estaba haciendo algo con esa energía, algo que sus instrumentos no podían comprender.
El casco oscuro del devastador comenzó a latir con una luz sutil, como los músculos de un depredador tensándose antes de un ataque. Uno se dio cuenta con creciente horror de que no habían estado disparando tiros directos a los humanos, les habían estado dando munición. Todas las naves elevan los escudos al máximo, ordenó. Pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, supo que no sería suficiente. Habían cometido un terrible error, y ahora estaban a punto de aprender exactamente lo terrible que era. El agujero del estator del devastador HCS dejó de latir y se quedó completamente quieto nuevamente. En el silencio que siguió, Dwan recordó todas las especies que habían conquistado, todas las civilizaciones que habían dominado con su tecnología superior por primera vez en su vida. Comprendió cómo debieron haberse sentido. El cazador se había convertido en el cazado y habían armado a su depredador con sus propias armas. El puente del devastador HCC Capitán Ujin se sentó tranquilamente en su silla de mando observando a la flota alienígena a través de la ventana principal. La energía robada de su ataque se arremolinaba a través de los sistemas de la nave transformados por la tecnología que la humanidad había pasado siglos perfeccionando. Las armas están completamente cargadas. El capitán Mino informó desde su estación táctica. Sus dedos se cernieron sobre los controles listos para liberar el poder que habían absorbido. La conversión de energía está completa. Los sistemas de cascada cuántica están en línea. Aina sintió levemente. Ella les había dado a los alienígenas todas las oportunidades de retirarse para evitar lo que estaba a punto de suceder ahora. Les mostraría por qué ninguna especie había invadido con éxito el espacio humano. Seleccione la tapa crucero, ella ordenó. Energía mínima. Comencemos con una demostración. Los dedos de Mino bailaron sobre su consola. Los sistemas de armas del devastador cobraron vida canalizando la energía robada en algo mucho más letal de lo que los alienígenas podían imaginar. La cascada cuántica golpeó sin previo aviso. No hubo rayo de luz, ningún proyectil visible, solo una onda en el espacio-tiempo que caminó a través del crucero alienígena. Escudos como si no existieran. La nave comenzó a romperse a nivel molecular. Su materia viniendo desechó de manera metódica y perfecta en el puente de los dominios estelares. Dwan observó con horror como una de sus mejores naves simplemente se deshacía ante sus ojos. No hubo explosión ni destrucción dramática, solo la disolución sistemática de una nave que había sobrevivido a innumerables batallas. ¿Qué tipo de armas están usando? La voz de Sujin tembló mientras trataba de analizar el ataque. Los enlaces moleculares del crucero están siendo deconstruidos selectivamente. Esto no debería ser posible en el devastador. Mino informó los resultados con el destacamento profesional. Objetivo eliminado. Capitán, no hay campo de escombros. La cascada cuántica convirtió su materia en energía base como fue diseñado. Ajin se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla. Olvida su nave de mando. Ordenó con calma. Déjenles mostrarles por qué la humanidad se mantiene invicta. El casco oscuro de los devastadores pulsó una vez, canalizando más energía robada hacia sus sistemas de armas. La flota alienígena intentó responder a la formación rota de su nave en pánico cuando se dieron cuenta de que su presa se había convertido en su depredador. Múltiples objetivos intentaban bloquear las armas. Mino informó que sus sistemas de orientación tienen dificultades para mantener un bloqueo en nuestro agujero como se esperaba. Ijin respondió que el devastador no era solo oscuro. Era un triunfo de la ingeniería humana diseñado para absorber o desviar cualquier forma de energía dirigida a él. Proceda con el ataque. La cascada cuántica se extendió de nuevo, esta vez dirigiéndose directamente al dominio estelar. De uno lo vio venir, una distorsión en el espacio que sus sensores no pudieron rastrear correctamente. Gritó órdenes de maniobras evasivas, pero la pesada masa de la nave insignia no pudo moverse lo suficientemente rápido. La cascada golpeó el costado de babor del dominio estelar y el efecto fue inmediato. El casco de la poderosa nave comenzó a disolverse. El proceso se movió con aterradora precisión a través de su estructura. Los escudos estaban inútiles. Sujin gritó su compostura finalmente, rompiendo el arma. No está actuando sobre ellos, los está ignorando por completo. Van observó cómo secciones de su nave simplemente dejaban de existir convertidas en energía por tecnología que no podía comprender. El devastador había absorbido sus ataques más poderosos sin esfuerzo y ahora estaba respondiendo con armas que desafiaban las leyes de la física como su especie las entendía en la nave humana. Owen observó la destrucción sistemática con estado de destacamento profesional de las flotas enemigas. Preguntó a múltiples naves que intentaban retirarse. Mino informó que su formación se había descompuesto por completo. La nave de mando está parcialmente destruida, pero su sección del puente permanece intacta. Hina sintió alto el fuego. Déjalos ver con que están lidiando. La cascada cuántica se detuvo.
dejando la sección del puente de los dominios estelares flotando en el espacio, rodeada de fragmentos disueltos de lo que alguna vez había sido una poderosa nave de guerra. El mensaje era claro: la nave humana podría haberlos destruido por completo, pero eligió no abrir un canal. Luego ordenó: su voz se transmitió a través de cada nave alienígena sobreviviente. Tu comandante vive porque lo permitimos, tus naves sobreviven porque elegimos no destruirlas. Viniste aquí creyéndonos primitivos ahora. ¿Entiendes tu error? Deja el espacio humano, no regreses. Las naves alienígenas restantes comenzaron a retirarse una vez perfecta. Por ahora, un lío disperso de naves en pánico en lo que quedaba del puente de los dominios estelares. Duan finalmente entendió que no se habían encontrado con una especie primitiva, habían atacado una civilización tan avanzada que podía darse el lujo de ser misericordiosa. Cuando la flota alienígena huyó, se permitió un pequeño suspiro. Otro día, otro recordatorio. Enviado a la gala. Sea de que no se debía jugar con la humanidad. El devastador Darkhold absorbió la luz de estrellas distantes. Su poder apenas aprovechó sus verdaderas capacidades aún ocultas. La galaxia aprendería una especie a la vez si era necesario. La humanidad se mantuvo invicta por una razón. Duan agarró los restos de su silla de mando. Su tórax temblaba mientras veía otra nave del dominio disolverse en la nada a su alrededor. El puente de lo que quedaba del dominio estelar se llenó con el frenético chasquido de mandíbulas y el susurro de la antena agitada. Señales de advertencia sonaban desde cada consola sobreviviente, creando un coro de fatalidad inminente. Sir Suejin gritó con voz temblorosa mientras trabajaba en su estación científica parcialmente derretida. La base de datos finalmente encontró una coincidencia para sus firmas de energía. El cifrado era tan avanzado que ni siquiera pudimos reconocerlo como datos al principio. La tripulación superviviente del puente se reunió alrededor de su estación. Sus ojos compuestos reflejaban la luz roja de emergencia. La información que se desplazaba por su pantalla hizo que su antena se quedara completamente quieta. Una señal de terror absoluto en su especie. «Esto no puede ser correcto», He susurró. Sus mandíbulas hicieron clic rápidamente. De acuerdo con esto, evolucionaron en un planeta que debería haber sido imposible de sobrevivir. En múltiples depredadores del ápice, clima extremo, sus variaciones, constante actividad tectónica. Las garras de su Jin volaron a través de su consola trayendo más información. Su planeta Tierra tiene entornos más hostiles que cualquier mundo que hayamos colonizado. Su especie sobrevivió a eras de hielo, supervolcanes, impactos de meteoritos. Otra nave del dominio desapareció en la distancia, la cascada cuántica convirtiendo su orgulloso casco en energía básica. Duan lo vio suceder, entendiendo ahora porque los humanos parecen tan despreocupados por sus números superiores. Toda su historia, su Jin continuó, sus escamas perdiendo color con cada nueva revelación. Es un ciclo interminable de guerra y avance tecnológico. Desarrollaron tecnología de vuelo espacial mientras seguían luchando entre ellos. Crearon energía de fusión mientras su planeta estaba al borde de la guerra atómica. La base de datos mostraba imágenes de la historia humana, conflictos interminables. Cada uno impulsa su tecnología hacia adelante a un ritmo imposible. Mientras que otras especies desarrollan tecnología para la comodidad o el comercio, los humanos habían forjado cada Discovery en un arma potencial. No son primitivos, su Jin susurró, sus escamas ahora casi blancas de miedo. Son avanzados más allá de nuestro entendimiento. Hemos cometido un terrible error. Su nave ni siquiera es una de sus avanzadas naves de guerra, es solo una nave de patrulla. La antena de Duan se aflojó ante esta revelación. Una nave de patrulla habían atacado a un defensor casual de la base espacial humana con su flota más poderosa, y los había aplastado como insectos. Muéstrame la línea de tiempo del desarrollo de sus armas, ordenó su voz apenas estable. La información apareció en la pantalla principal mostrando cómo los humanos habían pasado de armas de proyectiles primitivas a la mecánica cuántica en menos de 3 siglos. Mientras que el dominio había tardado 1000 años en desarrollar armas de energía, los humanos lo habían hecho en menos de 50 años. Su tasa de adaptación no tiene precedentes. Solo quien observó su interés profesional, superando temporalmente su miedo cada vez que enfrentaban un desafío. No solo lo superaban, lo dominaban y lo mejoraban. Otra pantalla mostraba la tecnología médica humana, su capacidad para reparar casi cualquier lesión, su maestría en ingeniería genética, su manipulación casual de la materia a nivel atómico. No solo habían sobrevivido a su mundo de la muerte, lo habían conquistado tan completamente que ahora crearon entornos similares para entrenar el HS devastador colgado en el espacio. Ante ellos, su casco oscuro absorbiendo tanto la luz como la esperanza. Duan finalmente entendió lo que no eran una nave primitiva, sino el producto de una especie que había convertido la supervivencia en una forma de arte. Nos dejaron escanearlos. Su Jin se dio cuenta de repente de que querían que viéramos sus lecturas primitivas. Cada ataque que lanzábamos, cada escaneo que realizábamos. Nos estaban estudiando.
aprendiendo sobre nuestra tecnología incluso mientras pretendían ser inferiores. La base de datos seguía revelando verdades más aterradoras sobre la humanidad. Sus naves no solo tenían tripulaciones, tenían sistemas de IA integrados que podían reaccionar más rápido que el pensamiento orgánico. Sus agujeros no eran solo armaduras, eran sistemas complejos que podían adaptarse y absorber casi cualquier forma de energía. Toda su tecnología, Howe observó su voz llena de horror del amanecer, se basa en principios que nunca consideramos. Desarrollamos escudos de energía. Crearon salas que podían absorber y redirigir la energía. Construimos armas poderosas. Desarrollaron sistemas que podían volver nuestro propio poder contra nosotros. Doan observó cómo el devastador deshabilitaba metódicamente otra nave del dominio. Sus acciones eran precisas y eficientes. No había energía desperdiciada, destrucción innecesaria, solo la acción calculada de una especie depredadora que había evolucionado más allá de la necesidad de exhibiciones dramáticas de poder. Envía la señal. Ordenó finalmente su voz pesada por la derrota. Todas las naves se retiran. Estábamos equivocados. No son primitivos. Son lo que pensábamos que éramos. Avanzados, superiores, imparables, y les hemos dado todas las razones para perseguirnos de regreso a nuestros propios mundos mientras los restos de su flota se retiraban en desorden. Uno no pudo evitar recordar la advertencia del capitán humano. Se les había dado la oportunidad de evitar esto. Pero su orgullo había exigido esta lección. Ahora entendían que la humanidad no eran solo otra especie a ser conquistada. Eran los depredadores máximos de la galaxia y el dominio acababa de entrar en sus terrenos de caza. La orgullosa formación del dominio estelar se desmoronó como hojas en una tormenta. Las naves se dispersaron en todas direcciones. Sus líneas de batalla, una vez perfectas, se disolvieron en el caos mientras el HSS devastador las desarmaba metódicamente. Los sistemas de computadoras tácticas que habían coordinado innumerables victorias se vieron superados en cada paso por el ojo de la nave humana. La voz de la joven se quebró mientras entregaba informe tras informe desde su estación de comunicación. Señor, la gloria eterna se ha oscurecido. La tripulación está evacuando las cápsulas de escape. El Swift Striker informa de un fallo completo de los sistemas. El amanecer no responde en absoluto. Doan observó impotente cómo otra de sus naves se desvanecía en el vacío. Su materia se convirtió en energía pura por las armas imposibles de la nave humana. Su orgullosa flota de 30 naves se había reducido a menos de una docena en meros minutos y las que quedaban apenas funcionaban. El comandante Hugh habló con urgencia. Su antena plana tras su cabeza. Debemos retirar esa nave. No es solo una nave de guerra, es una demostración de poder. Cada acción que toman está calculada para mostrarnos exactamente cuán superados estamos. El devastador se movió con terrible gracia a través del espacio. Su salón oscuro ahora parece latir con la energía que había robado de sus armas. Cada uno de sus ataques fue preciso, deliberado, mostrando un aspecto diferente de sus capacidades. No solo estaban siendo derrotados, estaban siendo educados. Sir John Ma gritó en pánico. El ojo de la nave humana ha penetrado nuestra red táctica. Está resolviendo nuestros algoritmos de combate más rápido de lo que podemos generarlos. Nuestras naves no pueden coordinar sus movimientos. Las naves restantes del dominio intentan establecer nuevos patrones de formación, pero cada intento fue predicho y contrarrestado antes de que pudiera comenzar. El ojo humano no solo estaba reaccionando a sus tácticas, las estaba anticipando, usando sus propios protocolos de combate contra ellos con una eficiencia devastadora. El orgullo del dominio informa que sus motores están muertos. La joven Mai continuó golpeando sus garras contra su consola. La justa furia ha perdido el control de todas sus armas. La victoria estelar hizo una pausa. Las mandíbulas hacen clic en apuros. Todo su sistema informático se ha reducido a calculando. Pidón observó cómo su poderosa flota era humillada sistemáticamente. Algunas naves flotaban impotentes en el espacio, su energía completamente agotada. Otras encontraron sus sistemas reprogramados, sus armas girando hacia adentro, sus escudos protegiendo nada. No fue solo una derrota, fue un dominio tecnológico. Completo están jugando con nosotros. Hike observó su comportamiento profesional. Resquebrajarse, podrían habernos destruido.
Inmediatamente, en cambio, nos están mostrando todas las formas en que pueden derrotarnos. Cada nave está deshabilitada de una manera diferente, demostrando otro aspecto de su superioridad. Una nueva transmisión atravesó sus sistemas fallidos. La voz de Capitán Aijin era casi gentil. Sus computadoras tácticas ahora están bajo nuestro control. Hemos cargado datos sobre la humanidad a sus bases de datos. Revíselos cuidadosamente. Aprenda porque desafiarnos fue un error. La tripulación del puente sobreviviente observó con horror cómo sus pantallas se llenaban de información sobre la historia militar humana, batallas, estrategias, desarrollo de armas, cada uno más aterrador que el anterior. Habían evolucionado, luchando contra sí mismos. Cada conflicto los llevaba a nuevas alturas de innovación táctica y tecnológica. El señor Sujin llamó desde su estación científica analizando sus patrones de ataque. Han demostrado 27 formas distintas para deshabilitar nuestras naves, cada una usando un principio tecnológico diferente. Algunos de estos principios violan lo que pensábamos que eran leyes universales de la física. Otra nave del dominio quedó en silencio. Su tripulación evacuó en pánico mientras sus sistemas se volvían contra ellos. Las cápsulas de escape se dispararon a través del espacio. Sus ocupantes huyeron no solo de la derrota, sino de la revelación de su propia inferioridad. El comandante JY suplicó que debemos ordenar una retirada completa. Cada momento que permanezcamos aquí demuestran otra forma de derrotarnos. Nuestra presencia solo les está dando más oportunidades de estudiar nuestra tecnología para aprender nuestras debilidades. La antena de Doan se inclinó en sumisión. Su poderosa flota se había reducido a una acción de Hulks a la deriva y tripulaciones en pánico. El HSS Devastator ni siquiera se había movido de su posición original. Simplemente se había extendido a través del espacio y desmantelado. Sus fuerzas con precisión calculada envía la señal de retirada, ordenó su voz cargada de derrota. Todas las naves funcionales que retrocedan descarguen cualquier información que los humanos nos hayan dado. Necesitamos entender a lo que nos enfrentamos aquí hoy. Mientras las naves supervivientes del dominio estelar se giraban para huir, sus motores esforzándose al máximo poder, D1 se dio cuenta de que este encuentro cambiaría su civilización para siempre. Se habían creído los depredadores máximos del espacio solo para descubrir que eran apenas más que una presa. El HSS Devastator los observó retirarse de su salón oscuro, ahora en silencio de nuevo. Su demostración completa. Habían aprendido la lección. La humanidad no era solo otra raza espacial, eran algo completamente diferente, algo que había evolucionado más allá de la comprensión del dominio de lo que era posible. La ruta estaba completa y con ella el equilibrio de poder de la galaxia había cambiado para siempre. Los restos destrozados de la flota del dominio estelar cojeaban por el espacio. Sus agujeros, una vez brillantes, ahora asustados y oscurecidos detrás de ellos. El HS Devastator mantuvo su posición, un centinela silencioso marcando la frontera del territorio humano. Las naves supervivientes no solo llevaban tripulaciones de derrota, sino un mensaje que reformaría la comprensión de su civilización de la galaxia. La transmisión final del Capitán Aijin resonó a través de sus naves en retirada, reproduciéndose en cada sistema de comunicación funcional. Que esto sirva de lección. El espacio humano está prohibido para tu especie. No habrá otra advertencia. En los restos de su puente de mando, Duan permaneció inmóvil, su antena colgando mientras observaba las últimas lecturas de la nave humana desvanecerse de su dañado sentido RS. La base de datos que les habían dado todavía estaba transmitiendo información sobre la humanidad. Cada nueva revelación más aterradora que la última. Señor, la joven Mai habló suavemente desde su estación de comunicación parcialmente funcional. Todas las naves supervivientes informan que han recibido la base de datos humana completa y están solicitando permiso para estudiarla inmediatamente. Don asintió lentamente, concedido. Cada tripulación de la nave debería entender lo que encontramos hoy lo que despertamos en el capitán Ujin observó con tranquila satisfacción la retirada de las flotas alienígenas. El casco oscuro de su ave había vuelto a su estado normal. La energía absorbida ahora se almacena de forma segura en sus baterías cuánticas. Las naves mantienen su retirada. Mino informó desde el vector táctico que sus motores se están esforzando. Están llevando su tecnología más allá de los límites seguros para escapar más rápido. Gen se permitió una pequeña sonrisa. Envía un mensaje a comando. Protocolo de primer contacto completado. Seguridad fronteriza confirmada. Sí. El capitán Mino respondió, ya componiendo el mensaje. Sus dedos se detuvieron sobre la consola. ¿Deberíamos mencionar que esto era solo una nave de patrulla? No. Jin respondió que se preguntaran sobre eso. El conocimiento de que habían sido derrotados por una simple nave de patrulla se extendería por el dominio estelar en los ciclos venideros. Sus servicios de inteligencia trabajarían frenéticamente para comprender lo que habían encontrado.
Sus científicos estudiarían la base de datos humana, sin cesar tratando de comprender los principios que hicieron posible tal tecnología. El Consejo de Guerra de los Dominios se reunió poco después del regreso de Dwan. Su cámara se llenó con el chasquido nervioso de las mandíbulas mientras revisaban el encuentro. Las imágenes de las naves sobrevivientes pintaron una imagen clara de la flota más poderosa había sido desmantelada por una sola nave humana usando tecnología que parecía ignorar las leyes básicas de la física tal como las entendían en los ciclos que siguieron a los dominios estelares. Los mapas fueron rediseñados. El espacio humano fue marcado no con los colores habituales que denotan reclamos territoriales, sino en negro sólido, marcándolo como territorio absolutamente prohibido. La especie que había conquistado 17 civilizaciones, en un solo ciclo ahora ordenó a sus naves cambiar de rumbo si detectaban energía humana. Ignatures llegaron a conocer a los humanos no como primitivos, sino como los guardianes silenciosos, una especie tan avanzada que solo necesitaban una nave para proteger sus fronteras. Los nombres se extendieron por su imperio susurrados. En cuentos del día su poderosa flota encontró algo más allá de su comprensión en el devastador. La vida volvió a la normalidad. La nave continuó su ruta de patrulla, su tripulación haciendo sus tareas como si no hubieran cambiado la comprensión de la galaxia, de una civilización alienígena, informes de navegación, todo despejado. Mino anunció que no se detectaron otros contactos en el sector. La gallina asintió revisando el informe de acción posterior que enviaría al comando. Omitió ciertos detalles. No había necesidad de mencionar los sistemas más avanzados que no había necesitado usar o el hecho de que el devastador era considerado obsoleto por los estándares navales humanos. Deje que el dominio se pregunte sobre las verdaderas capacidades de la humanidad. Deje que corran la voz a otras especies que podrían considerar probar las fronteras humanas. A veces la defensa más efectiva era simplemente dejar que otros imaginen de lo que podría ser capaz. El HSS devastador continuó su patrulla, su oscuridad absorbiendo la luz de las estrellas mientras se movía silenciosamente a través del espacio detrás de él. La frontera del espacio humano permaneció segura, protegida no solo por la tecnología, sino por la leyenda que crecería a partir de este encuentro. El mensaje había sido entregado, escrito no en palabras sino en la memoria de los orgullos, naves reducidas a cascos a la deriva de tecnología superior, indefensos de una civilización. La certeza en su propia supremacía se hizo añicos en el lapso de unos pocos minutos. El espacio humano estaba prohibido, el territorio y la galaxia recordarían por qué.